Piali, Neno Tokalili Kaltonak. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la 12ª casilla de esta 11ª trecena. Recuerden que la trecena es Matli y nuestro tonali de hoy es Matlacliwan Ome Ejecatl, 12 viento. El viento, ese ser maravilloso, el sembrador, el que lleva la palabra, el que acaricia las montañas, el que se arremolina en el mar, ese que anda por los 4 rumbos y todos los rincones del universo, se hace presente el día de hoy. ¿A quién tenemos en el numeral 12? A Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el Venus matutino, el que anuncia la llegada de nuestro sol, y con él se renueva la esperanza y la alegría de estar una vez más aquí en este espacio-tiempo. A Tlahuizcalpantecutli lo acompaña Quetzaltótotl. Él es el ave maravillosa que se presenta hoy. Y recuerden que las plumas del Quetzal pues nos adornan y eran las elegidas para las grandes personalidades, y los grandes númenes portan esas plumas de Quetzal. Por eso es que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada y preciosa. Hoy este Quetzaltótotl que acompaña a Tlahuizcalpantecutli nos va a dar unas plumas de Quetzal para que nosotros recordemos que estamos hechos de la grandeza con la sangre de todos esos númenes que participaron principalmente de Quetzalcóatl, que hoy es el regente del signo Ejecatl. Hoy toca portar la máscara del viento, la máscara de Hécat, que es como un pico de pato en color rojo. Miren, como Caltonac, yo soy Lili Caltonac, y como Caltonac ya hemos llegado a los 1001 programas en vivo. Lili Caltonac recién ha iniciado, pero tengo muchas notas sueltas que he estado juntando para las lecturas, y hoy les quiero compartir esas notas que he puesto, igual que hoy en este tonali, como la señora Tlazolteotl, que es la señora de la noche y además la regente de esta trecena. He puesto todas en un solo lienzo y espero que les guste la obra. Después de ello vendrá el conjuro y dice así: Tlahuizcalpantecutli, el Venus matutino, el señor del alba, como un canto de vida, es una imagen poderosa que evoca la renovación y la esperanza. Él anuncia la llegada de Tonatiuh, quien al romper el silencio de la noche se alza lentamente recorriendo el cielo batonando. Cada rayo de luz es una nota musical que, al tocar la tierra, al sentirla en nuestro rostro, despierta no solo a la naturaleza, sino a nosotros mismos del letargo. Los árboles, que durante la oscuridad permanecen en calma, comienzan a mover sus hojas al compás de esta melodía matutina, susurrando secretos al viento, a Ejecatl. Las flores, aún cerradas, se preparan para abrirse, como si respondieran a un coro invisible que les invita a mostrar sus corolas abiertas en pleno esplendor. Así también se despliega y se abre nuestra conciencia, nuestra mente. Los pájaros, en un arrebato de alegría, se unen a este canto, llenando el aire con sus trinos, creando una sinfonía que celebra la vida. Cada sonido, cada destello de luz se entrelaza para formar una obra maestra que recuerda a todos los seres vivos que cada día es una nueva oportunidad de mostrar la grandeza de Quetzalcóatl que nos habita. Hagamos una danza, seamos el canto en movimiento. Así, el amanecer se convierte en un himno de esperanza, una promesa que, a pesar de las sombras que puedan acecharnos, siempre habrá un nuevo día, un nuevo tonali, un nuevo arquetipo que interpretar.
uno lleno de posibilidades y de belleza por descubrir. En este canto de vida, el mundo entero, nosotros mismos, nos renovamos, recordando que la luz siempre regresa, incluso después de las noches más oscuras. Tenemos el don de Tlazolteotl para barrer el camino, para tejer nuestro destino. Y Khalil Gibran, que es un gran escritor y que me encanta, dice: el aliento de la vida está en la luz del sol y la mano de la vida está en el viento. Que estos númenes que hoy se presentan nos movilicen, nos hagan sentirnos llenos de entusiasmo, de júbilo, de amor. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Matlactli Guan Ome Ejecat, liviano, de aire, me elevo, viajo, ya no tengo miedo alguno. Yo soy Ejecatquetzalcoatl, danzando con las ramas de los árboles en lo alto de las montañas, jugando con las hojas, cantando entre los otates, entre los carrizos, despeinando el río, el mar, tocando la caracola en el Mictlán. Yo soy quien, siguiendo a Tlahuizcalpan-Tecutli, anuncia el nuevo amanecer. Yo soy también Quetzaltótotl, mostrando la belleza de mi plumaje. Un placer compartir. Recuerda que este tonali es del rumbo del norte. El color es el blanco, así que vístete de blanco, asúmete con la belleza del Quetzal y con la inteligencia y la intuición despierta, porque Quetzalcóatl te ha dado su tona y hoy Tlahuizcalpan-Tecutli te anuncia como un sol que nace con muchos hilos nuevos para tejer tu destino, para barrer tu camino, porque la señora Tlazolteotl siempre te acompaña. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota! Te quiero mucho y más hoy que hay que mostrar la belleza y ser esos soles que siguen a Tlahuizcalpan-Tecutli. Hasta pronto.